Shalom y bienvenidos de vuelta a Israel con Aline. Hoy hemos venido a Beitel, la casa de Dios, uno de los lugares más bendecidos y malditos de toda la tierra prometida. Vamos a conocer el lugar del sueño de Jacob y donde ve la entrada del cielo, y también ver con nuestros propios ojos el lugar donde estaba el becerro de oro, uno de los mayores pecados en la historia del pueblo de Israel. Entonces, si están preparados, vamos a empezar. Hoy comenzamos nuestro día siguiendo los pasos de nuestros patriarcas. Betel, que es donde estamos, es uno de los lugares más citados de toda la Biblia y se menciona desde su inicio en el libro de Génesis. Si volvemos a Génesis número 12, Dios le dice a Abraham lo siguiente: sobre toda la tierra prometida, y de tu nacimiento, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. ¿Qué quiere decir eso? Dios le dice a Abraham: vete de tu casa, de la casa de tu parentela, de la casa de tus padres, a la tierra que te mostraré. Y Abraham hace un viaje gigantesco, ¿no?, a la tierra prometida, la tierra de Israel, donde estamos ahora. Y cuando llega, va a montar su tienda aquí al lado de Betel, entre Betel y Ai. Entonces, si miramos aquí en algún lugar de este valle, será donde Abraham monta su tienda. Aquí él va a invocar el nombre de Dios y montar un altar. Y si hablamos de la conexión de los patriarcas con la tierra prometida, aquí es uno de los primeros lugares donde podemos sentir esa conexión. Y por eso quiero invitarlos a mirar este valle e imaginar hace más de 3.600, 3.700 años atrás, a Abraham montando aquí su tienda con sus ovejas y sus animales. Y por aquí pasa el viaje de Abraham. Más de una vez incluso también Isaac y Jacob pasan por esta región. Vamos a hablar un poco sobre Jacob, pero es interesante porque la carretera que pasa por aquí al lado, que es la carretera número 60 en el mapa de Israel, se conoce hasta el día de hoy como Derech Avot, el camino de los patriarcas. Y también por esta carretera llegamos aquí hoy, pero vamos a seguir, que hay mucho que ver hoy. Hablamos del primer patriarca, que es Abraham. Él va a tener un hijo llamado Isaac. Isaac tiene dos hijos llamados Esaú y Jacobo. ¿Quién era el primogénito? Esaú, pero quien termina recibiendo la primogenitura será Jacobo. Y cuando Esaú se entera de que ha perdido la primogenitura, se va a enfurecer extremadamente e intentará matar a su propio hermano. Y Jacobo se verá obligado a huir. Hará un camino gigantesco desde Beersheba hasta Harán. Y en el camino pasa por aquí, por Betel, que en esa época aún se llamaba Luz. Y llega aquí y empieza a ver el sol bajando, la puesta de sol, y sabe que no puede viajar durante la noche. No es como hoy en día, con carreteras bonitas e iluminadas, era peligroso en esa época viajar por la noche, y por eso necesita dormir en el camino y va a dormir aquí en Betel, o mejor dicho, al lado de Betel. Y la tradición nos dice que el lugar donde se va a acostar, donde va a dormir, es literalmente esta piedra. Entonces aprovechemos también para descansar un poco y escuchar el pasaje bíblico de Jacob durmiendo aquí. Y llegó a un lugar donde pasó la noche, porque ya se había puesto el sol, y tomó una de las piedras de ese lugar y la puso como su almohada, y se acostó en ese lugar y soñó.
Y he aquí una escalera colocada en la tierra cuyo extremo superior tocaba los cielos, y he aquí que los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y he aquí que el Señor estaba sobre ella y dijo: Yo soy el Señor, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Esta tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Se extenderá hacia el oeste y el este y el norte, y al sur, y en ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y he aquí que estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya cumplido lo que he hablado. Despertando pues Jacobo de su sueño dijo: En verdad el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía. Y temió y dijo: Qué terrible es este lugar. Este no es otro lugar sino la casa de Dios, y esta es la puerta de los cielos. Y llamó al nombre de aquel lugar Betel. El nombre de esa ciudad antes era Luz. Vean qué importante es este pasaje que acabamos de escuchar. Aquí Dios va a reforzar nuevamente su promesa de que esta tierra sería heredada por Abraham, Isaac y Jacob y su descendencia, y lo que realmente se cumplió, porque vemos aquí al pueblo de Israel hasta el día de hoy. También durante este pasaje vemos que Jacob cambia el nombre de este lugar, que era conocido como Luz, a Bet-El. Bet-El en hebreo significa Beit, o Beit significa casa, y él significa Dios. Dios, entonces, Él va a poner el nombre de este lugar como casa de Dios, ya que aquí Él va a tener un contacto y una proximidad muy grande a Dios. Él dice: Dios estaba aquí y yo no sabía. Y así el nombre de este lugar hasta el día de hoy es Beit-El. Y Él hizo una promesa. Aquí comienza un viaje muy peligroso, huyendo de su hermano. Y promete que si Dios lo protegiera y lo guardara durante este viaje, él volvería aquí. Y realmente años después de que ya está casado y con hijos, él vuelve aquí a Betel, una vez más cumpliendo su palabra. Pero este viaje de Jacobo tendrá un momento muy trágico, porque cuando están pasando por aquí en Betel, Débora, que era la nodriza de Rebeca, va a fallecer y fue sepultada debajo de un árbol, de un roble llamado el roble del llanto. Y aquí detrás de mí el roble más antiguo que sobrevivió en todo Israel, de Israel. Ahora, este roble tiene un poco más de 1000 años, no más, los más de 3000 años de la época de Jacobo. Entonces, este aquí no es el original, pero vemos que las personas desde los tiempos antiguos siempre han cuidado de preservar al menos un roble, probablemente para recordar a Débora, la nodriza de Rebeca, ya que este lugar es sagrado desde los tiempos antiguos y hasta los días de hoy para judíos, cristianos y musulmanes. Y tenemos muchos restos arqueológicos que lo prueban. Uno es el roble, pero tenemos mucho más que vamos a ver ahora. Ahora, ¿qué les está pareciendo nuestro paseo de hoy? Si tienen un sueño de conocer la Tierra Santa, la Tierra Prometida y ver todo esto con sus propios ojos, quiero invitarlos a participar en las nuevas caravanas Israel con Aline. Toda la información está en nuestro sitio web www.israelcomalin.com.br. Será el viaje de su vida y pueden participar viviendo en cualquier ciudad de Brasil o del mundo, así que nos vemos personalmente aquí, pero gente, hoy todavía tenemos mucho que ver, así que vamos.
Tenemos aquí restos arqueológicos cristianos desde el periodo bizantino, pero uno de los periodos más claros en los que vemos presencia cristiana es en este edificio aquí con arcos. Estos son restos de una iglesia de la Cruzada, una iglesia de probablemente 900 años. Entonces vemos que los cristianos también en tiempos antiguos venían aquí a visitar este lugar tan importante. Y si entramos, vemos una pequeña puerta que lleva a otra estructura. Pueden venir conmigo, gente. Gente, estamos dentro de un maqam, de un edificio religioso árabe musulmán. ¿Cuál es su relación con este lugar? Los árabes, ellos son descendientes de Ismael. Eso significa que también son descendientes de Abraham. Y por eso los lugares bíblicos relacionados con la historia de Abraham también son frecuentemente visitados por árabes y musulmanes, como por ejemplo la tumba de los patriarcas en Hebrón, que está más al sur. Entonces también vemos presencia musulmana y árabe aquí a partir del siglo VII después de Cristo, que es la primera vez que llegan y conquistan este territorio. Entonces aquí la arqueología nos muestra lugares de adoración cristianos, musulmanes y también, por supuesto, varios lugares judíos. Hablamos de varias historias hermosas que ocurrieron en este lugar, vinculadas a nuestros patriarcas. Pero aquí en Betel también ocurrió uno de los pasajes más terribles del pueblo de Israel, el pasaje del becerro de oro. Pero para empezar a entenderla tenemos que volver a la época de los reyes de Israel. En la época del rey Saúl, el rey David y el rey Salomón, ellos gobernaban sobre un gran reino llamado el Reino Unificado, y en él se encontraban las 12 tribus de Israel. Pero el rey Salomón va a pecar mucho a los ojos de Dios, y Dios lo va a castigar dividiendo el reino en dos. El reino del norte era el reino más fuerte, y dentro de él estaban 10 de las 12 tribus de Israel. Este reino se llamaba el reino de Israel, y quien gobernaba era el rey Jeroboam. Y en el sur estaba el más pequeño de los dos, que se llama el reino de Judá, y en él reinaba uno de los hijos del rey Salomón, llamado el rey Roboam. ¿Por qué es esto importante? Porque Jeroboam, a pesar de ser el rey más fuerte entre los dos, controlar más territorios, más riquezas y más tribus, no tenía a Jerusalén. Y él sabía que Jerusalén era el centro del pueblo de Israel, de todas las 12 tribus. Allí en Jerusalén estaba el Arca de la Alianza, el Santo de los Santos y el Templo de Jerusalén. Pero él no quería que la gente fuera a Jerusalén a adorar a Dios, porque tenía miedo de que fueran a Jerusalén, vieran al rey Roboam y dijeran que queremos ser sus súbditos. Después de todo, el rey Jeroboam, él es descendiente de la casa de David. Entonces, la casa que debería gobernar todas las tribus. Entonces Jeroboam, él crea un plan contra los mandamientos de Dios. Él dice a la gente, no necesitan ir hasta Jerusalén porque tenemos nuestra propia adoración en el reino de Israel. Y él va a crear en 2 lugares abominaciones, una en Dan y la otra aquí en Betel. Y esta abominación es lo que vamos a ver ahora. Miren esta estructura que fue encontrada por los arqueólogos. Podemos ver claramente su demarcación. Están viendo el muro aquí y sigue. El tamaño de esta estructura es exactamente igual a las medidas del tabernáculo hecho por Moisés. Jeroboam, ¿qué va a hacer? Va a mezclar tradiciones del pueblo de Israel con tradiciones extranjeras
y crear un lugar en contra de los mandamientos de Dios. Dios ordena hacer en Jerusalén, Él decide hacer en Betel, justamente porque no quería que el pueblo fuera a Jerusalén, pero las medidas del lugar son según el tabernáculo, y en medio va a colocar un becerro de oro. Justamente aquí se encontraba uno de esos dos becerros de oro. Ya visitamos a propósito el lugar del otro becerro en Tel Dan. Quien no lo vio personalmente, yo súper recomiendo un estudio muy profundo sobre el becerro de oro allí en Tel Dan. Voy a dejar el enlace para ustedes aquí arriba y también en el primer comentario, pero hoy vamos a conocer el segundo becerro de oro, y lo que me llama la atención de este lugar es que estamos a 20 kilómetros de Jerusalén. Estamos tan cerca físicamente de Jerusalén. En 1 o 2 días de caminata se podía llegar allí. Pero aún así, Jeroboam no quería que fueran allí y creó un culto alternativo en este lugar. Y una duda que surge es, ¿por qué precisamente de todas las imágenes que podía elegir para poner aquí, hace un becerro de oro? Y la respuesta es, no estamos seguras, pero creemos que se inspiró en el becerro de oro que se había hecho al pie de la montaña, Sinaí, pero allí Dios claramente va a castigar al pueblo por este mal hecho, pero Él no quiere escuchar a Dios, sino que realmente quiere hacer lo que Él cree que es mejor para su reinado. Y para mí, lo más triste de pensar es que Dios le había dado una oportunidad a Jeroboam, una oportunidad de seguir los caminos correctos y que Dios bendeciría su reino. Incluso si él no era descendiente del rey David, él recibe una oportunidad, como podemos leer en este pasaje. Y será que si escuchas todo lo que te mando y sigues mis caminos y haces lo que es recto a mis ojos, guardas mandando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David, mi siervo, estaré contigo y te edificaré una casa firme, como edifiqué a David, y te daré Israel. Pero él no aprovecha esta oportunidad que Dios le había dado, y él va a seguir el camino del becerro de oro. Y no solo se desviará, sino que también desviará a gran parte del pueblo de Israel. Porque sabemos que este era un lugar muy visitado, entonces el pueblo sí caerá en este truco que Jeroboam hace, y ellos vienen aquí para adorar. Y durante muchos siglos Betel se transformará en un lugar de adoración a otros dioses y al becerro de oro. Vean que un lugar que comienza en la cima con los patriarcas hablando con Dios, terminará como un lugar de adoración. Hasta el tiempo del rey Josías. Josías es un rey del que no se habla mucho, pero fue uno de los reyes más justos según la Biblia. Y él va a terminar con el culto de este lugar, como podemos leer en este pasaje. Y también el altar que estaba en Betel, y el alto que hizo Jeroboam, hijo de Nebat, con el que había hecho pecar a Israel. Este altar derribó junto con el alto, quemando el alto, lo redujo a polvo y quemó el ídolo del bosque. Y al darse la vuelta Josías, vio las tumbas que estaban allí en la montaña, y ordenó sacar los huesos de las tumbas, y los quemó sobre aquel altar. Y así lo profanó conforme a la palabra del Señor que había profetizado el hombre de Dios cuando anunció estas palabras. Y el lugar fue olvidado y abandonado, y solo fue redescubierto en el siglo XIX por arqueólogos como el profesor Zev Vilnai, quien cree que realmente este es el lugar del becerro de oro, y hoy en día es un lugar completamente abandonado. Me parece interesante que nadie viene aquí, algunas personas vienen aquí para visitar la piedra de Jacob,
pocas, pero si vienen es solo a la piedra de Jacob y nadie más viene a este lugar, pero vamos a seguir que hay más arqueología aquí alrededor. Miren este sepulcro que está aquí detrás de mí. ¿Por qué es tan impresionante? Leímos el pasaje que habla de Josías y cómo Josías va a destruir el altar del becerro de oro. Y una de las cosas que la Biblia nos cuenta es que alrededor del altar encontrará sepulcros. Y miren aquí sepulcros judíos de los tiempos bíblicos. Este es relativamente nuevo, tiene 2000 años, pero aquí también se encontraron sepulcros de más de 2500 años y casi 3000 años. Entonces Josías justamente entra en estos sepulcros, saca los huesos y los coloca sobre el altar del becerro de oro para profanar el altar, para que nadie pueda volver a hacer idolatría en él. Porque sabemos que la tendencia del pueblo es seguir los caminos equivocados. Entonces, en este lugar se hizo idolatría al becerro de oro, a Baal y otras idolatrías también equivocadas. Y por eso Josías quería terminar de una vez por todas y sabía que la forma de hacerlo era realmente trayendo huesos humanos. Y por eso encontrar aquí tumbas de los tiempos bíblicos nos confirman una vez más la veracidad histórica de este pasaje bíblico. Y por eso, cuando las personas preguntan ¿cómo podemos estar seguros de que estamos en Betel? Podemos estar seguros porque juntamos el rompecabezas arqueológico, el lugar del altar, el sueño, todos estos diferentes lugares arqueológicos los juntamos para tener una mejor idea de cómo se veía este lugar y por eso sabemos que realmente estamos en la región de Betel, donde todas estas historias ocurrieron gracias también a estas tumbas. Aquí a nuestro lado hay varios restos arqueológicos que pueden pasar desapercibidos porque hay un montón de árboles de roble que están creciendo sobre ellos, pero si nos fijamos con detalle podemos ver aquí una serie de piedras subiendo y esto era el inicio de una torre de protección construida en la época del primer templo de Jerusalén. Como ya mencionamos al inicio del video, el reino se dividió en dos y había constantes conflictos entre el reino de Israel y el reino de Judá. Y uno de los puntos conflictivos, obviamente, eran los becerros de oro. Por eso el rey aquí de Israel construye una muralla alrededor del altar del becerro de oro y también torres de protección. Y esta es una de las torres que protegían al becerro de oro. Acabo de notar algo que quiero mostrarles. Aquí hay otra tumba de los tiempos bíblicos y esta posiblemente es de la época de Josías. Y miren dónde estamos, mirando unos metros aquí al lado, volvemos a ver el altar del becerro de oro. Entonces Josías no va a lugares lejanos a buscar huesos, justo alrededor cuando pasa por aquí. Ve tumbas y probablemente tiene esta idea de usar los huesos para profanar el lugar. Entonces toma los huesos de aquí o de tumbas cercanas y los lleva al altar. Y así vemos una vez más la veracidad histórica de este pasaje bíblico. Beit El, la casa de Dios, uno de los lugares más citados en toda la Biblia. Y creo que es un reflejo de la historia bíblica y de la historia del pueblo de Israel, con sus altos y muy bajos. También aquí a mi lado vemos el muro donde comenzaba este lugar de adoración al becerro de oro hecho por Jeroboam. Probablemente uno de los mayores pecados del pueblo de Israel ocurrió aquí. Y si caminamos unos metros hacia el lado y vemos esta vista maravillosa,
el valle con sus colinas, sabemos que aquí en algún lugar Abraham montó su tienda. Por aquí pasaron Abraham, Isaac y Jacob, y aquí tienen una conexión con Dios, y aquí realmente comienza la historia del pueblo de Israel y de su descendencia que está viva hasta el día de hoy. Entonces la tierra de Israel y el pueblo de Israel han tenido sus altibajos, pero toda la historia es importante para contar y otro lugar que nos demuestra la historicidad de la Biblia. Espero que hayan disfrutado el video de hoy. Si les gustó y quieren apoyar el canal, no olviden darle like y suscribirse. Un beso y nos vemos en la próxima.